¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran en esta noche? Damos gracias a Dios porque, pues bueno, ya es el último día del mes. Estamos a 31. El mes prácticamente se ha terminado, pero damos gracias a Dios porque hasta el día de hoy Él ha estado con nosotros. Hasta el día de hoy Él nos ha ayudado. Así que vamos a continuar con nuestra enseñanza, ¿verdad? De la serie Una revelación fresca de Jesucristo. Y este sería el tema número 34. Recordemos que estamos estudiando, ¿verdad?, la carta a las 7 iglesias del Apocalipsis de una manera práctica, ¿sí? Y nuestro tema el día de hoy lleva por título Nuestra convicción y comportamiento, y esta sería la segunda parte, ¿sí? Hace 8 días vimos este tema, pero esta sería la segunda parte. Así que, ¿qué le parece si vamos a la escritura en Apocalipsis capítulo 2, versículo 16? Apocalipsis capítulo 2, versículo 16 nos dice de la siguiente manera: Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Recordemos que en la última sesión dijimos que Jesús llamó a toda la iglesia a asumir la responsabilidad de lo que estaba sucediendo dentro de la misma. Jesús nos había llamado para que hubiera ese arrepentimiento. Y estar en una condición así como estaba la iglesia de Pérgamo es destructivo para la iglesia. Porque recordemos que Pérgamo se había adaptado, se había acomodado al mundo y había dejado que la doctrina de los nicolaitas y las enseñanzas de Balaam tuvieran un lugar en su corazón, ¿sí? Y dentro de la misma iglesia. Y eso siempre va a ser destructivo porque desvía de la verdad y del verdadero propósito de Dios a la iglesia, ¿sí? Una enseñanza, una doctrina fuera del contexto bíblico, una doctrina que no tiene un fundamento bíblico, una enseñanza que está fuera de la Biblia, siempre va a ser destructiva, no solamente para la iglesia, sino para el creyente como individuo, porque lo va a desviar del verdadero propósito. ¿Sí? Es un ejemplo a citar, la doctrina de la prosperidad, ¿sí? Esa enseñanza, esa doctrina que se metió fuerte a la iglesia y que muchas iglesias pudieran todavía existir, es una doctrina que destruye porque de la manera en que se enseña, primero, no hay un fundamento bíblico, y segundo, desvía al creyente a ser irreverente, ¿sí?, hacia con Dios o para con Dios. Y eso es lo que sucede cuando dejamos que las doctrinas falsas, las falsas enseñanzas, se introduzcan dentro de la iglesia, porque, repito, destruye y desvía de la verdad al creyente, a la iglesia, ¿sí? Y es por ello que Jesús le decía a Pérgamo: no debes de ser tolerante, ¿sí? Jesús le decía a la iglesia de Pérgamo: no deben de ser tolerante con eso. Y Jesús le decía: tienes que tratarlo. Jesús, recordemos que él decía: tienes que tratarlo, y que para ello, para ese trato, bueno, lo primero que tenían que hacer los de Pérgamo eran que, bueno, pues arrepentirse. Ahora, recordemos, hermanos, que todo pecado tiene consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias, ya sea a corto plazo o a largo plazo. El pecado siempre va a requerir un precio a pagar. Y en la historia que vimos en Números 25:1, que dice: mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse, es decir, el pueblo comenzó a cometer fornicación o adulterio con las hijas de Moab, ¿sí? Ellos comenzaron a vincularse con el mundo, se acostaron con el mundo, literal y figurativamente. Entonces, se tiene que tratar con el pecado. Eso es una realidad. Tenemos que tratar con el pecado. No lo puedes dejar sin tratar. El pecado no lo puedes dejar sin tratar, no lo puedes dejar que se desenfrene. Tienes que lidiar con él, ¿sí? Tienes que lidiar con él. Y lo debes hacer como Dios quiere que lo hagas. ¿Por qué? Porque al hacerlo de esa manera, eso se convierte en un freno a tu cuerpo y evita que pequemos, ¿sí? Y de esta forma nos ayuda a temer a Dios. Cuando nosotros
lidiamos con eso, le ponemos un freno al pecado, nos ayuda a desarrollar el temor a Dios y adorarle de una manera correcta, ya que el pecado en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, hermanos, es como el cáncer, ¿sí? Que si no se trata, ¿verdad?, se va extendiendo hasta destruir el cuerpo. Primera de Corintios nos da un claro ejemplo de que todo el cuerpo se ve afectado por el pecado de uno o de algunas personas, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haber lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Sí? Pablo dice, expúlsenlo. Y luego les dice, en el versículo 6 de este mismo capítulo: ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Versículo 9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, ¿sí? Y lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 9 es que estas personas inmorales a las cuales se refiere, no son las personas del mundo. Pablo no está hablando de las personas del mundo que son ávaras, que son estafadores o idólatras, ya que si fueran ellos, ¿verdad?, como mismo Pablo dice, tendríamos que salir de este mundo. A lo que él se está refiriendo, o lo que él está hablando, y como todos lo sabemos, lo que él está hablando es que se refiere a aquellos que, llamándose hermanos, ¿verdad?, a alguien que se hace llamar como cristiano, ¿sí? Aquellos que, llamándose hermanos, a alguien que se hace llamar como cristiano, pero que es una persona inmoral, ¿sí? Ahora, aquí debemos de entender algo, aquí debemos de entender que la implicación de este punto aquí es que esto es un patrón persistente y constante en la vida de aquellas personas que se hacen llamar como cristianos y que tienen un comportamiento de esta manera. Es un patrón persistente y constante en la vida de estas personas. Y Pablo continúa diciendo que se hace llamar hermano, pero que es una persona inmoral o avara, idólatra, difamador, borracho o estafador. Con ese, dice Pablo, ni siquiera comáis. Con ese ni siquiera te sientes a comer. Eso lo vemos en el versículo 11, ¿sí? Entonces, en otras palabras, Pablo dice, no puedes seguir pretendiendo que no hay problemas. No puedes simplemente seguir normal con tus compromisos, conviviendo, socializando, incluyendo a estas personas o a esta persona en tu comunión y en tus reuniones como si estuviera viviendo como un verdadero creyente. Pablo dice, no los puedes incluir. Qué falta de amor de Pablo, ¿verdad? Y eso, ahorita lo vamos a ver, es algo que golpea mucho a la iglesia, choca mucho con el pensamiento, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, Pablo dice, no puedes estar simplemente como si no pasara nada, conviviendo, socializando, incluyendo en tu comunión y en tus reuniones, como si estas personas fueran verdaderos creyentes. Dice Pablo, no lo debes de hacer, ¿sí? Porque entonces surge la contaminación. Si tú lo toleras, si tú lo permites, si tú lo dejas que suceda, entonces tarde que temprano caerás en el mismo error y entonces estarás cometiendo el mismo error que cometieron los de Pérgamo. Versículo 12 del mismo capítulo 5 de Corintios: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Ahora, este juicio no se refiere en un sentido de crítica, hermanos. Este juicio que Pablo menciona no es en un sentido de crítica o de censurarlos,
sino a juzgar en el sentido en que se trata de discernir dónde está espiritualmente y de tratar el tema adecuadamente. Es decir, la persona que está cometiendo esa falta es de juzgar dónde o en qué condición está espiritualmente y poder tratar el tema adecuadamente, ¿sí? Dios juzga a los de afuera, pero entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros los de dentro, verdad? Todo esto nos lleva al tema de la disciplina dentro de la iglesia, hermanos. Todo esto nos lleva al tema de la disciplina dentro de la iglesia y en términos generales, la disciplina dentro de la iglesia, hermanos, no es algo que se practica ampliamente en la iglesia de hoy. Por diferentes razones, por diferentes circunstancias, por diferentes intereses, no se practica como debería de ser en la iglesia el día de hoy en términos generales. Y eso es una práctica, ¿por qué? Porque esto no es una práctica fácil dentro de las iglesias. Siempre es difícil, pero es absolutamente esencial para mantener la iglesia doctrinal y prácticamente pura y saludable, ¿sí? Son necesarias dentro de la iglesia. Entonces, es importante que la iglesia trate bíblicamente con los que se hacen llamar creyentes, mientras que están en la cama con el mundo. Es decir, se tiene que tratar de una manera bíblica, de una manera conforme lo ha establecido la palabra, a aquellos, ¿verdad?, que se dicen llamar creyentes, pero que están en la cama con el mundo, es decir, fusionándose con el mundo. Esa situación comprometedora, ¿verdad?, esa manera de adaptarnos o de acomodarnos puede tomar dos manifestaciones, ¿sí? Esa forma de comprometerse o de adaptarse al mundo puede tener o toma dos formas de manifestaciones. La primera puede ser en forma de creencias, ¿sí? Puede ser en forma de creencias. La segunda puede ser en forma de comportamiento, ¿sí? Y esas dos no pueden separarse, estas dos maneras no pueden separarse, porque las creencias, hermanos, determinan la conducta o el comportamiento. Las creencias determinan la conducta o el comportamiento. Así que si toleramos las enseñanzas o la doctrina no bíblica, las falsas enseñanzas o la falsa doctrina dentro de las iglesias, eventualmente, hermanos, vamos a estar lidiando con la conducta o el comportamiento impuro o impío, ¿sí? Así que donde vemos un comportamiento impuro, podemos estar seguros de que hay una doctrina impura que va junto con él, ¿sí? Con esta forma, ¿sí? Entonces, cuando vemos ese tipo de cosas dentro de las iglesias, es porque algo no anda bien, algo está sucediendo. Entendemos que ciertamente muchas veces la gente se aferra a su pecado, se aferra a su comportamiento. Pero en términos generales y más allá de eso, cuando vemos comportamientos de esta manera, ¿sí?, es porque seguramente detrás de todo eso hay falsas doctrinas o falsas enseñanzas que no están llevando a ese crecimiento al creyente. Por eso decíamos hace un momento que suelen ser destructivas, porque lejos de llevar al creyente a un crecimiento, lejos de llevar al creyente a una madurez espiritual, pues es todo lo contrario, ¿sí? Siguen siendo inmaduros, siguen siendo rebeldes, siguen siendo inconstantes, siguen siendo emocionalistas, siguen siendo muy extremistas, y es por ello que hay que tratar siempre ese asunto. Y eso es necesario siempre hacerle frente a estas cosas, hermanos. Siempre es necesario hacerle frente a estas cosas. Ahora, cuando hablamos de la doctrina, hermanos, algo que quiero recalcar es que no estamos hablando de doctrinas fundamentales, ¿sí? Cuando hablamos de la doctrina, no estamos hablando, o lo que estamos hablando es doctrinas fundamentales, doctrinas centrales de la fe, ¿sí?
donde la escritura es clara, ¿sí? Inconfundible en lo que es la verdad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de todo esto, de esas doctrinas esenciales y que son necesarias tratar, estamos hablando de las doctrinas fundamentales y centrales de la Escritura. ¿Cuáles son esas doctrinas? Bueno, la autoridad de las Escrituras, ¿sí? ¿Quién es Dios? La persona y la obra de Jesucristo son doctrinas esenciales. El Evangelio como el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Y cómo un hombre es justificado delante de Dios. Son doctrinas esenciales que cuando suceden o cuando son atacadas, ¿verdad? Tenemos que hacer algo. No podemos tolerar, ¿verdad?, el que estas doctrinas esenciales sean atacadas o sean diluidas, ¿sí? En esto, hermanos, no hay lugar para el desacuerdo. En estas doctrinas no hay lugar para el desacuerdo dentro de la iglesia, ya que son principios fundamentales y básicos de nuestra fe. Ahora, es entendible y hay que entender que hay doctrinas secundarias. Hay que saber que hay doctrinas secundarias, hay enseñanzas secundarias, cosas donde la Escritura no nos deja ver tan claro el asunto y donde podemos toparnos con personas con buenas intenciones, las cuales, hermanos, no siempre pueden estar de acuerdo con estas doctrinas secundarias. Es decir, no siempre podemos estar de acuerdo en estas doctrinas secundarias por los diferentes puntos de vista, pero en las esenciales, en las fundamentales, en las básicas es otro tema, ¿sí? Así que no estamos hablando de echar fuera a las personas que no están de acuerdo con nosotros en cada jota y en cada tilde, no estamos hablando de eso. Estamos hablando sobre estos principios que son fundamentales para la fe que ya mencionamos. Tenemos que lidiar no solo con asuntos de creencias, sino también se tiene que lidiar con problemas de conducta, con la santidad del pueblo de Dios, porque a Dios le importa, porque todo eso a Dios le importa y esta, ¿verdad?, fluye de la doctrina correcta. Esa santidad del pueblo de Dios, como decíamos hace un ratito, fluye de la doctrina correcta, el crecimiento espiritual, la madurez espiritual dentro del pueblo de Dios, dentro de la vida del creyente, siempre van a fluir de una doctrina correcta. El problema de hoy, hermanos, es que somos tan propensos a dividirnos acerca de cuestiones secundarias y somos tan dados a comprometer los asuntos fundamentales y no negociables. Estamos al revés. Las doctrinas secundarias las peleamos, vamos a decir así, las defendemos, mejor dicho. Esas doctrinas secundarias las defendemos a capa y espada, pero las doctrinas fundamentales y esenciales, las cuales no son negociables, esas dejamos que sean agredidas. Estamos al revés. No. Tenemos que entender el orden, entender la posición, entender la prioridad, entender el principio, ¿sí? Todo esto, hermanos, con este concepto de la disciplina en la iglesia es muy difícil de tolerar para nuestra época, lo que hace un rato mencionaba. Esta disciplina dentro de la iglesia es difícil el día de hoy tolerar para nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque vivimos en una época inclusiva, en una era de tolerancia, ¿sí? Vivimos en una era de tolerancia. Entonces, esa forma de pensar choca con el principio bíblico. Esta forma de pensar ha llegado a la iglesia para quedarse. Lo que decíamos hace un rato, expúlsenlo a tal persona, expúlsenla de la iglesia. Se tiene que dar esa disciplina en el orden establecido, obviamente, por la palabra de Dios, ¿sí? Pero al tener esta forma de pensamiento, esta ideología de tolerancia,
¿sí? Pues es difícil porque oh, Pablo, qué falta de amor y que parece que Pablo no pecó, ¿por qué? Entonces empezamos con rollos de ese tipo, ¿sí? Pero son cosas que tenemos que tratar, tenemos que equilibrar dentro de la iglesia. Queremos que las personas se sientan cómodas y es por eso que a veces no se trata la disciplina como tal. ¿Por qué? Porque queremos que las personas se sientan cómodas en la iglesia, queremos que cada uno se sienta amado, aceptado e incluido, a pesar de su mal comportamiento, a pesar de sus acciones incorrectas, a pesar de estar viviendo vidas dobles. No decimos nada porque creemos que la gente, ¿verdad?, se sienta de esa manera. Pero Dios sí se preocupa, hermanos, se preocupa por la santidad y por su gloria, ¿sí? Él quiere que la iglesia, en términos generales, todas las iglesias sean en un entorno en el que los pecadores, hermanos, tengan convicción de pecado y se conviertan, donde los creyentes, los que ya están dentro, se arrepientan y sean transformados y santificados por su gracia y por el poder del Espíritu Santo. Así que, si esto va a suceder, ¿verdad?, tenemos que estar dispuestos a enfrentar los problemas de creencias doctrinales y de comportamiento que no están en conformidad con la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, este trabajo, hermanos, de lo que estamos hablando, este trabajo es de aquellos a quienes Dios ha confiado el liderazgo espiritual de las iglesias, sea de la denominación que sea que pertenezca. Ese trabajo es para los pastores, para los líderes, para los ancianos en cada una de las iglesias según operen, ¿sí? Entonces, Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis, vuelvo a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, dice, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La pregunta es, ¿quiénes son ellos? ¿Sí? ¿A quién ellos se refiere Jesús? Bueno, a los que se refiere Jesús son a las personas que están promoviendo esta doctrina, estas prácticas impías dentro de la iglesia, los que están promoviendo la mundanalidad y el conformarse a ella, los que no están haciendo nada, ¿sí? Dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En otras palabras, Jesús dijo, si no confrontas estos problemas, yo lo haré. Si no confrontas estos problemas, yo lo haré. Y lo voy a hacer con la espada de mi boca, ¿sí? Y la espada de su boca es la palabra de Dios, eso se refiere, lo haré con mi palabra, ¿sí? Es la palabra de Dios la que expone, ¿verdad? Es la palabra de Dios la que convence, o mejor dicho, perdón, la que vence al engaño. Es la única arma, hermanos, que puede lidiar con el pecado y con el error, ¿sí? La palabra de Dios, la palabra de su boca es la única que puede lidiar con el pecado y con el error. Entonces, el testimonio de Pérgamo, para terminar, hermanos, el testimonio de Pérgamo de esta iglesia se había vuelto tan ineficaz porque no había una diferencia entre el mundo y la iglesia. No estaba habiendo una diferencia entre los que no conocían de Cristo con los que sí conocían de Cristo. ¿Por qué? Porque se habían adaptado al mundo, porque se habían fusionado con el mundo por toda la doctrina, todas las enseñanzas que habían caído, que se habían metido, ¿verdad?, de los nicolaítas y de Balaam. Entonces ya no había un testimonio, ¿verdad?, eficiente en esta iglesia. Se había vuelto débil por esa causa. ¿Por qué? Porque no se notaba una diferencia. Y eso es lo que pasa muchas veces dentro de la iglesia el día de hoy, ¿sí?
E inclusive hasta se llegan a usarse frases como, aquella persona ya nada más le falta ser cristiano porque, es buenísima persona, porque casi hace lo mismo que nosotros. Y entonces ya no hay una diferencia, ya no hay un testimonio, ¿verdad? Como debiera ser, ¿sí? Y en términos generales, esto habla a todas las iglesias, ¿sí? Que están en esa condición. Somos tan parecidos al mundo que no podemos distinguir del mundo, o no nos podemos, distinguir del mundo muchas veces. Y como resultado, ¿verdad? La iglesia está fallando en cumplir los propósitos santos de Dios en este mundo, el cual es ser luz en medio de la oscuridad. Dios llamó a la iglesia a ser luz, a hacer una diferencia entre el cuerpo de Cristo, entre la familia de Dios, entre su pueblo y el mundo. Y cuando nosotros nos fusionamos con el mundo, cuando empezamos a caer en esos errores, empezamos a permitirlo de nuestras vidas, entonces no hay una diferencia entre uno y otro, ¿sí? Y entonces el propósito de Dios no se cumple, ¿sí? Pero este testimonio, hermanos, y esa forma que tenía Pérgamo puede cambiar, ¿sí? Ese testimonio y esa forma que tenía Pérgamo puede cambiar, ¿sí? ¿Cómo va a cambiar? Si hacemos caso a lo que Jesús le dijo a esta iglesia: arrepiéntete, arrepiéntete, no sigas por ese camino, arrepiéntete, no sigas haciendo lo mismo, no sigas fusionándote con lo mismo, no sigas adaptándote al mundo, arrepiéntete de lo que tú estás haciendo, arrepiéntete y no sigas en ese camino. Amén. Así que vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por tu enseñanza. Gracias porque sigues trayendo esa convicción a nuestros corazones, sigues trayendo, Señor, esa palabra a nuestras vidas para poder escudriñar nuestro corazón y poder cambiar aquello que tengamos que cambiar, Señor, así como la iglesia de Pérgamo, Señor, que se había fusionado con el mundo. Señor, muchas veces vivimos de esa forma y decíamos, ni cuenta nos damos, Padre, o lo permitimos, nos damos cuenta y lo seguimos haciendo, lo permitimos en nuestras vidas porque en nuestra forma de pensar y de razonar humanamente, Señor, creemos que no es tan grave, pero sí lo es, Señor, que no hay una diferencia entre el cristiano y el mundo, Señor. Hoy vemos no solamente a jóvenes, sino a un adulto, Señor, fusionados con el mundo, conviviendo con el mundo, estando con el mundo y no mostrando una diferencia entre lo que el mundo hace y lo que yo debo de hacer como cristiano. Y entonces aquel que es del mundo piensa que entonces puede ser cristiano y seguir viviendo su vida como quiere. Padre, y esto es un error, y esto es poner tu nombre en una perspectiva equivocada, Señor. Hoy te pedimos perdón por ello, te pedimos que nos ayudes para corregir, de una manera radical, aquellas cosas en nuestras vidas en las cuales no estamos haciendo esa diferencia, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga, que tengan una excelente noche. Con la ayuda de Dios nos vemos en la próxima transmisión. Hasta la próxima. Saludos.